Bueno, yo creo que ya es momento de comenzar este webinar de ilustración, la importancia de las imágenes aplicadas al libro. Este es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, y es un proyecto que salió de los fondos de cultura, del Fondo de Libro, de la convocatoria del 2021, ¿ya? Y bueno, este es uno de los talleres que he estado impartiendo. Tengo que hacer talleres con niños y también tengo que hacer talleres con adultos que estén relacionados con el área de la educación o de las artes o que quieran implementar esto y no hayan tenido la oportunidad de profundizar en la ilustración, en el mundo de la ilustración. Y mi nombre es Ashley Tolosa, yo soy ilustradora editorial y soy licenciada en Artes Visuales y en Educación. Aquí les puse algunas de las imágenes que he estado haciendo. Yo trabajo con diferentes materiales y si se fijan, también trabajo con diferentes estilos. Me gusta así mucho lo que es la mancha, la acuarela, y también me gusta explorar otras técnicas, como por ejemplo, la primera imagen es de grabado. Ya es una especie de grabado experimental que se hace con diferentes objetos encontrados que se van entintando y se van marcando sobre un papel. Los otros trabajos que tengo son de tinta, acuarela, grafito, y después esto yo lo voy mezclando por medio del computador, voy sumando elementos digitales en Photoshop, voy haciendo composiciones, y es lo que se está usando actualmente en ilustración. ¿Ya? O sea, a pesar de que se trabaje en medios tradicionales, se utiliza mucho lo que es como la edición de las imágenes en Photoshop o en cualquier otro medio que sirva para el retoque digital. Bueno, ¿qué es la ilustración? ¿Y cómo se relaciona con los libros? Es un poco difícil dar un concepto eh, como tan específico de la ilustración, porque es algo que abarca muchas cosas. Es un concepto que está o que toma diferentes elementos de diferentes disciplinas para poder componerse, ¿ya? Por ejemplo, de las artes visuales, toma elementos técnicos, las técnicas tradicionales de pintura, acuarela, también toma aspectos como expresivos en el uso del color, el uso de la línea. Con respecto a la literatura, toma elementos que son de la literatura como como las figuras retóricas, por ejemplo, al personificar a un animal o a un objeto. Tenemos también el cine, que aporta a la ilustración en cuanto a planos, ¿ya? El cine se compone de diferentes planos que son como los puntos de vista desde donde el espectador está viendo la imagen. Pueden ser planos de rostro, planos generales que son de fondo. También tenemos la fotografía que aporta con los elementos de composición a la ilustración. Por ejemplo, la regla de composición de los 3/3 o el encuadre. Y con respecto al diseño gráfico, se utiliza algunos aspectos, por ejemplo, la creación del mensaje, de cómo una imagen se transforma en un mensaje y de qué forma se puede ver mejor para comunicar lo que tiene que comunicar. ¿Ya? Finalmente, este taller se enfoca en lo que es la ilustración aplicada a los libros, ¿ya? Y la ilustración es un verdadero aporte para los libros porque, primero que nada, es algo que es súper completo, ¿ya? Si se fijaron, tiene diferentes disciplinas que aportan muchas cosas de valor a la ilustración. Y también, por otro lado, tiene un carácter inclusivo, porque no todas las personas podemos entender de la misma forma una lectura,
Y la imagen puede darnos otro punto de vista o puede darnos un enfoque diferente a lo que nosotros entendimos en el texto. Nos puede también hacer reflexionar de otra forma. ¿Se va entendiendo hasta el momento? ¿Si me pueden confirmar Sí, algo en el chat? bien, Sí, muy perfectamente. clarito. Ah, ok, Así es. ya. O si voy muy rápido, me dicen. Si quieren que profundicen algo, Está súper. voy a seguir. Ya, aquí traté de hacer un mapa para poder dar también a entender un poco este concepto de otra forma. Bueno, la ilustración es una disciplina y lo que más... disculpen, voy a dividir a alguien. Ahí sí. Bueno, es una disciplina que lo que quiere hacer es comunicar alguna idea, ¿ya? Y para comunicar una idea, lo hace a través del uso de la imagen. Y estas imágenes, a la vez, utiliza principios artísticos, ya como acuarela, grabado, fundamentos artísticos, y utiliza diferentes técnicas. Y las ilustraciones en el libro tienen relación con el lenguaje escrito, ¿ya? Una ilustración tiene que estar relacionada con un contexto escrito. De lo contrario, sería otra cosa. No sé si a alguien se le ocurre qué puede ser, si no tenemos un contexto escrito. ¿A alguien se le ocurre? Ay, me perdí la pregunta. Ya, lo que pasa es que las imágenes que son ilustraciones tienen que estar relacionadas a un lenguaje escrito, ¿ya? Porque si no, no tienen esa relación con el escrito, serían otra cosa. Pueden ser una pintura, ese sería un lenguaje no escrito, ¿no? Claro, Ahora perfecto. tengo una duda, Ashley, ahí, porque ¿Sí? en el caso de, por ejemplo, cuando tú dices lenguaje escrito, te refieres a narrativa, porque, por ejemplo, los libros silentes, claro, no tienen un lenguaje Claro, escrito, claro. tienen una historia, ya, Pero tienen un trasfondo. claro, claro, Necesita tener esta estructura detrás para poder crear esta imagen. ya, sí, sí, se entiende. ¿Sí? Ya, perfecto. Si una imagen no tiene esta relación con el lenguaje escrito, podría ser una obra de arte, una pintura. ¿Ya? Por eso es importante tener esta relación y también es muy importante tener una idea detrás de lo que se quiere comunicar. ¿Ya? Si yo hago un dibujo, pero no tengo claro lo que quiero transmitir con ese dibujo, el espectador lo puede interpretar de la forma que quiera. Entonces ya no sería una ilustración, sería más algo artístico. ¿Se entiende? Sí. Ya. Bueno, y nosotros podemos comunicar con las ilustraciones en los libros mensajes, enseñanzas, historias o cualquier otra cosa que uno quiera. Y en el lenguaje escrito tenemos los libros, tenemos la publicidad y la información. La ilustración se puede utilizar para libros, se puede utilizar para hacer informativos, se puede utilizar para la publicidad en revistas, en editoriales, pero nosotros nos estamos enfocando en lo que es el libro. Así que los componentes que vamos a ver de aquí en adelante tienen relación con el libro, ¿ya? Entonces, una ilustración es una forma de interpretar un texto. Para poder hacerlo, lo que se utiliza muchas veces son símbolos. Por ejemplo, el color. ¿Ya? Se puede utilizar el color como para representar algún sentimiento, alguna emoción. También se pueden utilizar
las ilustraciones de carácter literal, ya que sería una ilustración que habla con el texto. Puede estar el texto que me diga algo y la ilustración me puede estar diciendo lo que está reflejado en el texto, pero sin repetir exactamente lo que me dice el texto. Y también podemos representar en la ilustración algo que va más allá de lo que me está diciendo el texto. O sea, habla por sí, es como tener otra voz. Y tenemos diferentes tipos de libros ilustrados. Están los cuentos, que son textos largos que tienen imágenes. Están los libros álbum, que son libros que tienen imágenes y textos, pero el texto no es tan grande, no es tan amplio y tampoco es tan descriptivo. Cuando me refería acá que la ilustración puede ir más allá y hablar por sí, en el libro álbum, la imagen habla por sí. Por ejemplo, si yo tengo la imagen y el texto me va a decir una cosa y la imagen me va a decir otra cosa. Si yo las veo juntas, puedo generar el contexto, pero si yo veo la imagen sola, no voy a entender a qué se refiere. Y si yo veo el texto solo, tampoco voy a entender el texto. Necesitan los dos estar presentes para poder generar este contexto y generar el mensaje. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta el momento? Claro, se complementan. También tenemos las novelas, que son la típica novela con mucho texto, ¿ya? Pero también posee alguna que otra ilustración entre medio, como la que les estoy mostrando ahí en cámara. Si se fijan, mucho texto y de repente aparece una ilustración. También están las novelas gráficas y los cómics, ya que son muy similares, pero la novela gráfica es un tomo y los cómics son varios tomos. También tenemos poemas ilustrados y la música que también se puede ilustrar. Ahora hay libros que son canciones que están escritas, pero a la vez poseen estas ilustraciones que van contando la canción. En el cuento ilustrado aquí tenemos algunos ejemplos. Este de acá, de Alicia para niñas y niños, que es otra versión de Alicia en el País de las Maravillas, pero tiene otro tipo de narración. El narrador es como una persona que lee y que está comentando al mismo tiempo. Es como si la persona que está leyendo estuviera interactuando con un narrador, ¿ya? Y si se fijan, aquí está el texto y tenemos una imagen grande que está ocupando toda la página. Acá tenemos un cuento ilustrado que es clásico, Blancanieves, y si se fijan también tenemos el texto y tenemos la página que está mostrándonos una ilustración y que está a gran escala en toda la página. Otro tipo de libro, el libro álbum. Yo no sé si ustedes habían oído hablar del libro álbum, porque generalmente se confunde un poco con el cuento. Bueno, aquí tenemos a la Caperucita Roja, que también está en estilo cuento, en formato cuento, pero este es un libro álbum. Si se fija en el formato del libro álbum, a veces es horizontal. Y podemos ver en esta imagen, donde tenemos a un lobo con una caperucita, y al lado tenemos un texto que es súper breve.
Si yo quito el texto en esta ilustración, tal vez no voy a entender lo que está pasando, porque no hay un diálogo, no sé lo que le está diciendo el lobo a la Caperucita. Y si yo saco la imagen, voy a poder leer el texto, pero no sé qué está pasando en ese minuto. A eso me refería en que en el libro álbum necesitamos ver la ilustración y necesitamos el texto para poder entender el contexto. Y acá tenemos un libro que se llama Yo quiero mi sombrero, que también es un libro álbum, y pasa lo mismo. Tenemos la ilustración y tenemos un texto breve, y si yo quito uno, no voy a poder entender bien lo que está pasando. Ya en este caso, si yo quitara el texto, podría ver a los dos personajes que me están mirando, pero no sé qué está pasando ahí. Simplemente me están mirando. Y si yo quito la imagen y dejo solamente este texto, voy a poder ver que están haciendo una pregunta. ¿Has visto mi gorro? Y están respondiendo, pero yo no me voy a enterar de que los personajes que están participando en este libro álbum son animales. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo de libro álbum. Este ilustrador es súper conocido en el mundo de la ilustración y es súper connotado. Se llama Chao-Tan. Y también pasa lo mismo, que tenemos la ilustración y tenemos un texto muy breve. ¿Ya? Y si se fijan aquí, la ilustración no es algo que se suela relacionar como con el texto que se está diciendo. Él trabaja mucho con el surrealismo y por eso vemos esta forma aquí de un pescado gigante que tal vez para él está representando lo que es la oscuridad. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentar algo? Ya. Aquí tenemos novelas ilustradas, lo que les decía, mucho texto y de vez en cuando podemos encontrar una ilustración. Este libro es 100 años de soledad, ilustrado por Luisa Rivera, que es una ilustradora chilena, y ella trabaja generalmente con acuarela. Y tenemos las novelas gráficas, que son ilustraciones que están hechas con viñeta, como el cómic, y que tienen los diálogos en bocadillos, pero que son de un solo tomo, no como el cómic, que son varios tomos o varios capítulos. Pueden llegar a ser muchos libros. Bueno, tal y como lo hace el texto, las imágenes también nos pueden hablar, pero las imágenes tienen su propio lenguaje y estos elementos son los que lo componen. Tenemos las líneas, el color, los planos y la composición. Todas estas cosas, todos estos elementos van a ser necesarios para que yo pueda comunicar mi mensaje al lector o a la persona que está mirando mi ilustración. Acá tenemos muchas imágenes diferentes y de libros que tienen contextos muy diferentes también. La primera imagen podemos ver que el uso del color está siendo utilizado para representar las emociones de los personajes. Si se fijan, el personaje que está acá tiene un ambiente que está un poquito más oscuro que el personaje que está a la derecha. Ya el cielo refleja otras tonalidades, el pasto también está un poco más oscuro, está un poco más sombrío. Y tenemos otros elementos aquí que están tratando de comunicar lo que está sintiendo el personaje que está acá. Y el personaje de la derecha está
en una paleta que está un poco más clara, mucho más iluminada. Y también tiene otros elementos muy diferentes al lado izquierdo, ¿ya? Y si se fijan en sus rostros, también tienen unas expresiones diferentes. El color aquí ayuda a representar las emociones. Acá tenemos una ilustración que está haciendo uso del color de una forma más simbólica. Lo que hace este ilustrador es otorgarle como propiedades a este color. Él siempre trabaja con azul, porque para él representa la inmensidad, representa la naturaleza, abundancia. Aquí abajo podemos ver que el color está siendo utilizado de una forma estética, ¿ya? Y lo digo porque estos colores son colores complementarios, el rojo con el verde. ¿Alguien sabe qué son los colores complementarios? ¿O alguien no sabe qué son los colores complementarios? ¿Sí? ¿Será necesario que explique o no? ¿Alguien necesita que lo explique? Ya voy a continuar. Acá a la derecha podemos ver que la ilustradora, que es Isol, representó a esta señora con un color cálido, y acá tenemos a una niña que está encerrada en un color frío. Si se fijan, lo que está haciendo ella es tratar de representar la emoción de los personajes en ese momento. ¿Ya? Yo puedo representar la ira, puedo representar rabia con estos colores cálidos. Y con respecto al uso de la línea, también acá podemos notarlo. ¿Ya? El uso de la línea aquí está un poco más caótica. Si se fijan, tenemos estas líneas que están por acá como tratando de decirnos algo. Y está desbordándose por el cuerpo del personaje. Es como representar la emoción que la está desbordando a ella. Y aquí abajo tenemos una ilustración que nos representa algo súper oscuro que está invadiendo a una ciudad. ¿Ya? Aquí tenemos el uso de la línea que está representando, por ejemplo, a las casitas, que son líneas más delgadas. Y el color es, bueno, no es color, es un valor, un tono. Y es mucho más claro que lo que está en el fondo. Y tenemos estas líneas que son más curvas y que tienen puntas. Entonces está representando de una forma diferente lo que está invadiendo esta ciudad. Se fijan, son formas más orgánicas. Y la ciudad se nota que son formas un poco más geométricas, más duras. Está representando también la materialidad. Los planos y la composición. Yo al principio les dije que la ilustración también tomaba algunos recursos del cine. Bueno, me refería a esto, que son los planos. Los planos son diferentes puntos de vista desde los que yo puedo ver una imagen. Por ejemplo, tenemos el plano general, que son estos tipos de plano, cuando yo puedo ver la escena desde muy lejos y puedo contemplar el fondo, puedo mostrar un paisaje, y generalmente se usan para mostrar eso, dónde se encuentran mis personajes, el contexto,
y cuando yo no necesito mostrar algo tan específico. ¿Ya? Yo no necesito mostrar un objeto o al personaje en sí. Es más de contexto. Cuando hablamos de primer plano, ahí yo estoy mostrando al personaje. El primer plano lo que muestra es generalmente los rostros de los personajes. Cuando estoy haciendo, por ejemplo, una conversación y quiero enfatizar en alguna emoción, yo puedo usar un primer plano, que es una ilustración donde básicamente se va a ver el rostro de mi personaje. El plano de detalle es un tipo de plano que lo que me quiere mostrar es un detalle. Por ejemplo, acá, si se fijan, ya no veo la cara con el mentón o con la cabeza, sino que estoy viendo más cerca. El plano de detalle lo que hace es acercarse a algo para poder enfatizar ese momento. Por ejemplo, aquí estaría enfatizando su mirada. Y tenemos el plano medio. El plano medio generalmente se usa para mostrar alguna interacción de dos o más personajes. Por ejemplo, en una conversación yo podría mostrar al personaje desde la cabeza hasta el torso. Si no necesito mostrar, por ejemplo, las piernas o el fondo, solamente quiero enfatizar en esa acción, utilizo el plano medio. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? En cuanto a técnicas, para la ilustración, una infinidad de técnicas las que se pueden utilizar. Yo aquí puse algunas que son las que más se utilizan, pero existe una infinidad de cosas que se pueden utilizar. Ya, por ejemplo, está la acuarela, el grafito, las tintas, grabado, pinturas, medios digitales, collage, que se usa un montón últimamente, técnicas experimentales y muchas más. Acá puse algunos referentes ilustradores. Hay chilenos y hay otros que son extranjeros. Isabel Hojas es una ilustradora que trabaja con estas especies de collage. Si se fijan, la imagen está compuesta por diferentes piezas de papel. Tenemos un papel para el fondo, tenemos otro para el cielo, y en este también está intervenido con una técnica de dibujo. Y los personajes están compuestos por diferentes piezas de papel, que a la vez los rostros también están intervenidos con dibujo. Y el papel aquí tiene algunos detalles, tiene perforaciones, este tiene un poco de textura. Se me asemeja a estos papeles que vienen en las bases de los pasteles. Ya no es necesario utilizar el típico papel para crear cosas como la cartulina o el papel lustre. Aquí uno puede utilizar diferentes cosas, puede usar servilletas, se puede usar papel de regalo, algún papel de dulce. Todo eso nos puede servir para crear una ilustración. Y también se pueden intervenir con pintura, con lápiz. Acá tenemos unas ilustraciones de Leonor Pérez, que es una ilustradora que trabaja generalmente con estos colores que son más nostálgicos, como dice ella, que son suaves. Y los materiales que utilizó para hacer estas ilustraciones son, si se fijan en el fondo, se logran ver algunas líneas, algunas letras. Ella en la base puso recortes de revistas y de diarios. Los fue cortando, los fue pegando y después a esto le agregó acrílico y después sobre esto fue pintando, fue haciendo sus personajes y para hacer estas texturas que están sobre el acrílico, ella usó cera de vela, la fue pasando por encima y después va poniendo más capas de acrílico
y finalmente para crear más textura va raspando algunas partes para que se dejen ver los colores de abajo. La cera lo que va haciendo es da la oportunidad de que uno pueda rescatar los colores que están en las capas que van quedando atrás. No sé si se ha entendido eso, os lo explico de nuevo. Sí se entendió. Ashley, ¿te puedo hacer una consulta sobre justamente el tema de las técnicas? ¿Sí? Desde de lo que tú conoces, digamos, ¿cómo conversan las técnicas entre sí? Porque claro, tú nos muestras, por ejemplo, estos dos ejemplos donde las autoras proponen, digamos, una mezcla de múltiples técnicas. Pero si uno tuviese que seleccionar una técnica, ¿cómo conversa con otra? No sé si me explico. Sí, sí, creo que O sea, por entiendo. poner un ejemplo burdo, yo podría decir, mira, se me ocurrió usar collage con óleo, estoy inventando cualquier brutalidad. Pero después me doy cuenta que no, eso en realidad no va. Y, y, no sé, si pudieras comentarnos ese tema. Ya, sí. Bueno, para poder elegir los materiales, primero se tiene que considerar qué es lo que se va a trabajar. Y el contexto también nos puede dar una idea de eso. Por ejemplo, si yo quiero trabajar personajes que son suaves, tal vez no voy a usar una técnica que sea tan dura, ¿ya? Por ejemplo, a ver qué técnica puede ser así como más dura, tal vez, no sé, si quiero hacer algo que sea muy delicado, tal vez no usar recortes de collage, o tal vez usar materiales que sean un poco más delicados o que me den la capacidad de experimentar como con la sutileza, la acuarela. Ya. ¿A qué te refieres con acuarela? Me imagino que U se refiere a eso, representar lo delicado. Sí, 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 porque bueno, la materialidad que tiene la acuarela da para eso, porque se trabaja con capas que son aguadas, entonces se pueden Claro. crear estas transparencias. Sí, es un buen ejemplo. Ok, gracias. Pero básicamente eso va a depender del tipo de libro que se quiere ilustrar o en general como el tema. Es un poco difícil de explicar porque a veces va como en lo que uno entiende de los conceptos, es algo un poco personal. Y también, por ejemplo, si se trabaja ilustrador con autor, tal vez esas cosas se pueden discutir para ver qué visión tiene el autor del texto en relación a las técnicas. Y acá tenemos a Santiago Caruso, que es un ilustrador argentino, y él se caracteriza porque sus ilustraciones generalmente son muy oscuras, ¿ya? Acá tenemos una ilustración que está trabajada, ¿cómo decirlo?, desde el revés, porque él no trabajó esta ilustración con el típico papel blanco de fondo y fue pintando encima, sino que él trabajó desde el negro y a partir del negro él va sacando luces con tinta blanca. Y un recurso que él usa mucho para representar sus ilustraciones es el achurado, que son estas líneas que se van superponiendo y a medida que se colocan más líneas, se va intensificando, bueno, en este caso sería la luz. Mientras más líneas blancas él pone, más luz va creando. Y si las va separando o va poniendo menos líneas, va a ser un poco más oscuro. Y acá tenemos una ilustración que él hizo en base a manchas. Si se fijan, se nota aquí como la limpieza
de la mancha, del fondo. Y acá también la parte del cráneo está intervenida con el achurado. Ya, estas imágenes generalmente no es que las hagan tradicional y queden así. Él trabaja mucho con lo que es el retoque digital. Acá tenemos a Alessandro Sana, y este ilustrador lo que hace son estos paisajes maravillosos, y él utiliza la tinta para poder crear estas atmósferas. La tinta acá se utiliza para que dé estas manchas, se utiliza generalmente con el papel húmedo. Se pone la tinta y después para hacer estas líneas y estas formas que están aquí claritas, él utiliza cloro. De esta forma la tinta se va disolviendo y van quedando estas líneas amarillas aquí. Y acá tenemos una ilustradora, Jimena Estivalis. Ella lo que hace es trabajar estas imágenes con grabado, que es una disciplina que en realidad lo que hace ella sería un poco más experimental, porque el grabado en sí tiene otros procesos que son un poco más académicos, pero ella lo que hace es tomar materiales que son un poco más accesibles. Por ejemplo, la goma eva hace estos recortes de pieza, por ejemplo, aquí se ven brazos, hace esto en goma eva, lo recorta, después con un rodillo lo entinta y lo plasma en una hoja, como una estampa, y va superponiendo estas formas. Y acá igual. Y ella también dice que usa mucho lo que es el retoque digital. Hace sus grabados experimentales y después en el computador hace un fotomontaje de esto. Ya. Y aquí puse algunas imágenes, o sea, perdón, puse algunas actividades que ustedes pueden utilizar para el aula, basándose en lo que ya vieron, como usar la ilustración, por ejemplo, para crear personajes con tinta, línea y manchas con palitos. Estas imágenes que están acá son ilustraciones que fueron creadas con tinta negra, que puede ser tinta china, puede ser alguna tinta en base a agua, y en vez de usar el típico pincel, se podrían usar palitos para crear estas líneas, que son materiales mucho más fáciles de conseguir. Pueden ser palitos de brocheta, pueden ser mondadientes, palitos de helado, y a la vez crea estas texturas que son no tan perfectas, no sé si se entiende. Y también puedo jugar con la superposición de la línea, puedo jugar con la transparencia, si yo le pongo más agua a la tinta, puedo crear valores diferentes, más claros, más oscuros. También puedo crear patrones para hacer, por ejemplo, esto, ropa, líneas en diferentes direcciones. Otra actividad que es súper entretenida para los niños en el aula es esto del fanzine, que son unas especies de autopublicaciones que se hacen y que, bueno, aquí está el esquema, que es una hoja que se divide en 6 partes y al plegarla se forma esta especie de libro. Y generalmente los fanzines son hechos con temas que son importantes para uno o que son temas que nos obsesionan, temas favoritos. Por ejemplo, este que está aquí, parte de una planta. Ya esto ya es de un tema más científico, se puede usar prácticamente para cualquier asignatura. Otras ideas de actividades acá,
cuando yo les decía que se podían hacer ilustraciones con cualquier cosa, me refería a esto también. Si se fijan, es una imagen, que es una fotografía, que está armada con diferentes objetos. Entonces se pueden crear ilustraciones con técnicas de esta forma y también usando como recurso la fotografía. Yo armo mi composición, mi ilustración y la fotografía. De esta forma puedo crear muchas imágenes. Y la creación de ilustraciones con collage. Y si se fijan acá, en este collage, hay partes que están tomadas de revistas que ya tienen como objetos armados, por ejemplo, este auto, estas texturas que están acá abajo, pero también tenemos estos papeles que son papeles que fueron pintados con tinta, con manchas, después fueron recortados, pero no recortados con tijeras, sino que con la mano, y de esta forma podemos crear formas que no sean tan toscas, tan rectas, podemos hacer formas un poco más orgánicas, ya como para representar mejor, en este caso es como una montaña en la naturaleza. Y también podemos intervenir estos trozos de recorte. Aquí en esta parte, si se fijan, hay una escalera y se hicieron algunas ventanas, se hicieron algunas sombras con lápiz. Esto igual es súper interesante de hacer en el aula, porque también ayuda a las personas que, por ejemplo, cuando tienen algún bloqueo creativo y no pueden hacer, no sé, por ejemplo, el auto, ay, no me sale el auto, lo puedo recortar y ¿qué pasa eso? Tal vez puedo generar una composición o puedo generar una historia con más recorte y así sucesivamente. ¿Alguna duda con respecto a estas actividades para el aula? Como para poder profundizar en eso. Por lo general se experimenta con los materiales y después se aplican en la obra. Claro, sí. Es súper importante que al principio ellos puedan tener esta instancia de poder experimentar. O sea, antes de hacer la obra definitiva, pasar los materiales, jugar con la tinta, por ejemplo, descubrir cómo la puedo usar para poder crear lo que yo quiero crear. Sí, pero es súper importante el proceso de experimentación con el material. ¿Alguien ha usado alguno de estos recursos en el aula? Por ejemplo, crear personajes con tinta, el fanzine. ¿Alguien los ha utilizado? O no en el aula, tal vez como experimentación personal. De las personas que están, sí, yo fanzine con tercero medio. ¿Cómo resultó esa actividad en tercero medio, Mariela? Ok.
Ya Mariela dice que ella usó fanzine con tercero medio, pero no puede comentarlo porque tiene malo el audio. Hizo como un mes, dijo. Ujú. Mariela dice que hizo ilustración, técnicas e ideas de base y luego lo llevó al formato para el fanzine. ¿Y ellos trabajaron con algún tema específico o fue algo libre? Libre. Ah, ok. Me da la impresión de que cuando trabajan temáticas libres son mucho más productivos en ese aspecto. Trabajan mucho mejor, están más motivados. Ah, ya, no libre, temática, territorio, identidad. Ok, trabajaron solo. El lápiz. Ya, ok. Ya se me demora un poquito porque estaba leyendo lo que me estaban escribiendo por el chat. Lorena, para trabajo de ilustración con materiales es mejor para después modificar digitalmente, escanear el diseño queda bien igual en fotografía. Lorena, para trabajar las ilustraciones es mucho más recomendable usar el escáner porque la imagen es de mucha mejor calidad y, por ejemplo, si trabajas con colores, los colores van a quedar mucho más fieles a lo que es la ilustración. Cuando uno trabaja con la foto igual se pierden muchos detalles, detalles de la línea, detalles de color, y la iluminación del ambiente igual puede influir de forma negativa a la imagen. Entonces es mucho mejor usar un escáner. Ahí me escuché, perdón, Sí, ahí creo que me escuchan. sí, Perdón, ahí perdón. sí. Soy Mariela, profe de arte, es la que te escribí. Lo que pasa es que estoy Sí, por el sí, celular, porque me ya. pillaste en la calle con este webinar. En general, muy interesante. Yo soy profe de arte, no soy experta en ilustración, pero siempre me ha gustado mucho. Por lo Ujú. tanto, lo llevé a una cosa muy general, estas actividades de aula que tú presentas y proyectas ahí son súper certeras, porque se pueden realizar y no necesariamente caer en este problema que tenemos siempre de no sé dibujar o no puedo trabajarlo tan perfecto. Entonces, cuando mezclan collage o cuando mezclan imágenes, me acordé de lo que estaba hablando de autitos, de si no te sabes dibujar un auto, colócalo ahí y genera un ambiente, yo creo que es súper amigable para los chicos, sobre todo los más grandes. Por eso que me sentí súper identificada cuando lo muestras ahí, porque claro, hice ese formato de fanzine, que el fanzine es una herramienta didáctica también que ya se puede aplicar para cualquier área. Y juega un rol importante porque genera un storyboard, genera una historia, genera imágenes, es un formato pequeñito, hay que pensar que los chicos también les da lata trabajar tan grande porque como que tienen que llenar mucho en su cabeza de express, ¿no? Por lo Ujú. tanto, los formatos pequeños es mucho más concentrado. Y con respecto a la ilustración, bueno, las ilustradoras que tú mostraste o los referentes, no todos conocí, así que me encantaron tenerlo como también muy presente
y nada, creo que es una actividad que es muy recomendable, a mí me resultó mucho, tengo varios acá, no los he entregado todos, así que cualquier cosa yo te puedo mandar foto a ese correo, a un Ujú. correo que existe por tener un material que hay una evidencia, ¿no? Así que eso, Ah, claro, gracias, gracias por contarnos tu experiencia. JC, ¿me puedes mandar el correo? súper, súper, gracias. Lorena, si no tienes el escáner, lo otro que puedes hacer es pasar las imágenes, bueno, sacar la fotografía, pero tratar de sacar las fotografías en un ambiente que esté muy iluminado. Y funciona mucho mejor la luz natural que la luz artificial. Y para mejorar aún más la imagen, puedes hacer algún retoque digital. Tal vez limpiar lo que son las sombras, iluminarla un poco mejor para que se puedan rescatar los colores de la fotografía. De nada. Eh, ¿Qué les parecen estas actividades? Por ejemplo, esta con objetos o con collage. Em, yo no, yo pues, las había visto, eh, pero no, ¿cómo se llama? Ahora que las veo, las que muestras, se ven como bastante interesantes. Bueno, yo ya pasé la unidad de ilustración, pero no quita de que volver a retomarlo y, y aquí el collage, yo pensé que no lo tenía, ¿sabes qué? No lo teníamos como muy referente para hacer una ilustración, ¿cachai? Como que me había ido a la ilustración más pura, ¿no? Perdón mi ignorancia, pero como tengo siempre curiosidad en la ilustración, quiero de hecho meterme en ese mundo a nivel personal y después traspasarlo a los chicos, no había pensado que el collage me puede servir como una manera de ilustrar, ¿no? Yo había visto esa ilustración clásica, ¿no? Que es la que casi mostraste como al inicio, o la que uno tiene, yo no soy muy nativa digital, por lo tanto, me acuerdo de muchos libros antiguos, ¿no? Que había poca Ujú. ilustración y mucho texto, etcétera. Entonces, después cuando empezaron a salir menos texto y más ilustración y que la imagen hablaba por sí sola, me empezó como a interesar. Y esto, el collage, claro, es una buena herramienta, sobre todo porque también se enseña nuevamente el collage como trabajo no de cortar el cuadrado y pegarlo, sino que encajar, darle una historia, cortar los bordes, ¿no? Porque antiguamente y malamente el collage se enseñaba como cortar y pegar, ¿no? Sin tener un sentido. Por lo Claro. tanto, es relevante tenerlo presente y así cuando yo miro estos ejemplos y claro, genera una imagen bonita, gráfica, ilustrada y es súper potente. Así que se agradece ¿cómo se llama? La iluminación de esto. Genial. Bueno, lo otro que se puede aplicar para hacer este tipo de ilustraciones son lo que les comenté acá, el uso de la composición. También se puede profundizar más con el tema del collage. Ya si no quieren trabajar como tema principal la ilustración, pueden trabajar el tema de la composición o el tema del color. Ya. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, comentar algo más. No, por mi parte, súper clara y algunos referentes yo no los tenía, así que súper, ¿no? Me ha gustado mucho, muy simple, muy didáctica, muy clarita, no, como que dejas abierta una ventana también de seguir curioseando, entonces eso también es interesante. Gracias. Bueno, con Yo tengo respecto a... Ah, una sí, pregunta. dime. Sí. No, era sobre, dado que tú comentabas, digamos, los usos bueno, y la compañera también decía los usos de la ilustración en el aula,
yo quería preguntarte si tú conoces otras experiencias de uso de ilustración en otros contextos, por ejemplo, en trabajos con grupos, no sé, en torno al tema de la identidad, en torno al tema de la memoria, quizás más ligado a lo patrimonial, no sé. O sea, ¿cómo, si tú conoces alguna experiencia en ese sentido? Ya sea con jóvenes o con adultos o con niños. Mm, experiencia, creo que no, ligado a ese ámbito, no. Ya, No, ya. he visto más relacionado con el tema del aula, tema editorial, pero a memoria no. Ok. Pero lo que vimos aquí son principios que se pueden aplicar a cualquier tipo de ilustración. Sí, sí, eso. Bueno, igual que la compañera, te felicito, Ashley, porque muy buena exposición, clarísima, y también, o sea, logras un nivel como de abrir estos hilos que decía la compañera, que es realmente interesante. Yo también me llevé varios nombres que no conocía, así que muchas gracias. Qué bueno. ¿Quién? Pucha, lo siento, sé que como estoy en celular no veo el nombre. ¿Quién es la compañera que habló recién? No recuerdo su nombre. Tania Gallardo. ¿Cuánto? Perdón. Tania Gallardo. Hola, Tania. Hola. Cuando tú te refieres al que me acordé de esto de aplicarlo con otras temáticas, hace un par de meses atrás, en el primer semestre, con un tercero hice un ejercicio de ilustración, insisto, muy básica porque no es mi fuerte, pero con el tema de que hicieran en el fanzine un recorrido, yo llevándolo al patrimonio, pero el patrimonio como definición de vínculo. Entonces, les puse el tema Maravilloso. de su recorrido desde que salen de, no sé, desde su casa hasta el colegio, ¿cachai? Entonces van Genial. observando como fotográficamente, les hice hacer que ese ejercicio lo tuvieran como 1 o 2 semanas, que observaran y después lo llevaran a una ilustración. Por lo tanto, se generó un bonito trabajo a nivel, porque después se reflexionó y todo, y con tercero medio se puede hacer eso, reflexionar. Buenísimo. Y que de alguna manera ellos como hacen recuerdo de decir, uy, mira, salí de mi casa y yo vivo aquí en Viña, entonces, y trabajo en un colegio de Viña, entonces pasé por el trancal, o sea, el tranque forestal y me dibujaron el tranque forestal, pasé por este paradero, ¿cachai? Entonces fue Genial. muy interesante, y por lo tanto, esa experiencia que la viví y que se me ocurrió de la nada, porque también estaba como, tú sabes que uno empieza a darle vuelta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces Claro. sentí como que no necesariamente tenía que pasar el patrimonio como fachada, que en la malamente también se enseña, sino que como vínculo. ¿Me explico? Genial. Así que, Sí, absolutamente. y la ilustración, Tania, es insisto, muy amigable, sin necesidad de saber dibujar. Así que eso. Buenísimo. Oye, no sé, Ashley, si me lo permites pedirle a Mariela que me escriba ahí en el chat su correo para que, Por para que supuesto. quedemos Sí. contactadas. Bueno, sí, Mariela, estos webinars son para eso, así que te lo voy a sí, así escribir que y lo mismo, Ashley, para ti, tratemos de también generar o contacto o material, si vas a grabar este webinar, que nos puedas mandar a lo mejor, porque no alcancé, estoy con el celular, entonces no alcancé a escribir todos los nombres que mencionaste, etcétera. Ya, sí, genial. buenísimo. Me gusta cuando Gracias. se forman esos lazos. Genial, sí, sí, buenísimo, gracias. Sí, yo les voy a mandar la presentación por si necesitan sacar referentes o alguna información que quedó pendiente por ahí a las personas que llegaron más tarde también. Eh, Ahí está, Tania. Gracias, Ashley. ya. Ahí lo vi, gracias. Y ahí mandé el mío. Súper. Gracias. Sí, voy a compartir el grabado, también voy a compartir la presentación por si acaso lo ven. Buenísimo. Bueno, los webinars generalmente son breves, no profundizan tanto, como decían, son más para generar la motivación de que ustedes tal vez quieran buscar más información eh, o generar otras instancias para reflexionar más en torno a lo que es la ilustración. Espero que les haya servido lo que vimos acá.
Mucho, yo estoy siempre con esta, insisto, soy profe de arte y mi mención es escultora, entonces es otra línea, y la ilustración siempre me ha llamado la atención, siempre quería tomar curso o diplomado o algo, pero obviamente los tiempos, soy una profe ya, no, insisto, no nativa digital, soy muy plástica, ya tengo 52 años, entonces tengo 30 años en esto, entonces en educación, por lo tanto, eh, sigo añorando algunas cosas más plásticas, pero me tengo que meter en el mundo digital. Pero la ilustración siempre me ha llamado la atención, siempre estoy buscando libros que se ilustre más que haga texto. Por una cuestión estética, por una cosa también nostálgica, que nombraste mucho también delante, a nivel color, que los pintores nos pueden retar, decir, ay, que no hay un color nostálgico, ¿cachai? Pero de alguna manera también genera eso, pues, la ilustración, esta cosa más emocional, ¿no? Y eso Claro. es súper bonito, por lo menos para mí, en un punto de vista personal. Sí, sí, es así, es así. Bueno, la ilustración, como les dije, pretende expresar de todas las formas posibles, utilizar todos los lenguajes que tiene, el color, las líneas, la composición, todo eso está en función de la expresión. Súper, muchas gracias, Ashley. No sé si se está terminando para poder, para dejarte descansar también. Ah, yo estoy bien. No, pero sí, está terminando. Si alguien quiere preguntar algo más. Lorena dice si sirve mucho porque no hay muchos talleres o webinars enfocados para arte. Sí, de verdad. Podría. Yo solo sugerir, Ashley, si, o sea, si yo sé que esto está financiado, digamos, por este fondo, no sé cómo sigue, no sé si es el único webinar que vas a hacer, pero eh, si de repente pudieras en el futuro preparar algo quizás relacionado con las actividades donde la ilustración se puede aplicar, eso creo que también sería fascinante, así como mirar o a lo mejor con los otros participantes, lo mismo que conversábamos recién, con los otros participantes, ver en el aula qué experiencias, etcétera, se pueden utilizar. Eso quizás sería interesante. Eso, muchas gracias de nuevo y ojalá nos veamos pronto. Gracias. Tania, justamente había pensado, porque como no se profundizó tanto en temas plásticos, hacer una parte 2 para ver si quieren aprender alguna técnica o más cosas enfocadas a eso, al crear. Hoy yo me apuntaría al tiro, lo sumo, súper. O sea, por mi lado, creo que sería, viste la Tania también, por lo que estoy viendo, la Lorena también, lo que estoy Ujú. leyendo. Yo creo que, claro, ahora vendría todo lo que es el hacer, ¿no? Por lo tanto, sería muy interesante, porque me da la sensación de que así como explicas muy didácticamente y con conceptos muy claros, también debes enseñarlo de esa forma. Así que súper, sería súper bueno. Ojalá que se pueda dar en algún mes. Sí, yo había pensado en este mes también, pero no sé si a ustedes les gusta el día sábado para realizar este tipo de actividades. Por mi parte sí, porque el lunes a viernes uno trabaja en colegio y universidades, por lo tanto está medio apretada de tiempos, así que me es ideal los sábados. Perfecto. Ya, voy a generar la parte 2 y les voy a enviar a los correos la información para que puedan, bueno, tener ahí la hora, el día, para que puedan asistir. ¿Ya? Súper, Ya, súper, muchas gracias. muchas gracias a ustedes por venir, por la participación. Somos poquitos, pero igual espero que les haya servido. Lamento si no abordé todo lo que tenía que abordar. No, súper bien. De hecho, dicen que menos es más, así que yo creo que vamos por más y yo creo que todo eso va a sumar a todos nosotros, ¿no? Aquí estamos sin expectativas, sino que, porque eso de repente amarran, pero por mi lado yo siento que todo suma
y algo que, de hecho, las cosas que tú nombraste o dijiste, hoy esto ayuda harto porque como que uno dice, ay, no está tan mal, no siento experta, ¿cachai? Entonces eso es súper positivo. Ujú. Así que muchas gracias, Ashley, y chao a Ya. todas. Chao, gracias por participar. Nos vemos. Nos vemos, chao. Chao.